No te voy a mentir, esto que voy a contarte es algo que jamás pensé que viviría. Soy Camila, tengo 20 años, y aunque parezca una locura, me dejé llevar por algo que me picaba la curiosidad. Desde que era adolescente, mi tío Antonio, a quien siempre he considerado el pariente raro de la familia, tiene una reputación que nadie logra entender. Es un hombre común y corriente, incluso feo, si soy sincera, delgado con poco cabello y unos lentes gruesos que no ayudan mucho a su aspecto. Pero a pesar de todo eso, siempre lo he visto rodeado de mujeres hermosas. Y cuando digo hermosas, me refiero a mujeres que podrían fácilmente ser modelos de revista. No entendía cómo lo hacía. No era rico ni famoso, ni tenía una personalidad deslumbrante. Al contrario, Antonio era reservado, callado, y más bien parecía que siempre estaba incómodo en reuniones familiares. Pero por alguna razón, las mujeres caían rendidas a sus pies. ¿Por qué? Esa era la pregunta que no me dejaba en paz. Desde los 16 años comencé a observarlo más de cerca. Cada vez que alguna nueva amiga suya llegaban a la casa, yo trataba de entender qué era lo que veían en él, pero nunca llegaba a ninguna conclusión. Aún así, la curiosidad se iba acumulando como un volcán a punto de estallar. La chispa que encendió todo fue en la última reunión familiar hace un par de meses. Mi tío llegó con una mujer impresionante, pelo largo y rubio, piernas que parecían no terminar nunca, y un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Mi prima Laura, quien es una experta en cotilleos, se me acercó en cuanto los vio entrar juntos. ¿Sabías que esa mujer es modelo Component Placement? Me susurró con una mezcla de asombro y envidia. ¿Modelo de qué? Pregunté con escepticismo. De pasarela. Dicen que trabajó en Europa antes de venir a vivir aquí. Imagínate una mujer así con Antonio, es inexplicable. Mi prima tenía razón. La imagen era realista, ella deslumbrante, con una sonrisa radiante, él con su camisa marrugada y un peinado que daba la impresión de habérselo hecho en 5 segundos. Y sin embargo ella lo miraba con devoción, como si fuera el hombre más atractivo del mundo. Esa noche no pude dormir. Había algo en mi tío que desafiaba toda lógica, y yo estaba decidida a descubrir qué era. Al principio pensé en preguntar directamente, pero la idea se sintió demasiado absurda. ¿Qué le iba a decir? Oye, tío, ¿qué tienes para que todas las mujeres se enamoren de ti? No, no podía hacer eso. Entonces decidí hacer algo más arriesgado. Lo observaría de cerca, lo analizaría, y si era necesario me involucraría personalmente. Tal vez. Eso suena un poco extremo, pero la curiosidad ya había tomado el control de mí, y cuando la curiosidad manda, no hay vuelta atrás. La oportunidad perfecta llegó un par de semanas después, cuando mi mamá me pidió que llevara un pastel a la casa de mi tío. Era el cumpleaños de una vecina suya y Antonio, como siempre, estaba ayudando a organizar la fiesta. No era algo raro. Mi tío siempre ha sido amable y servicial con todos. Tomé el pastel y me dirigí a su casa, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba planeando hacer. Cuando llegué, Antonio estaba en la cocina preparando café. Me recibió con una sonrisa cálida como siempre. Pero esta vez algo en su mirada me hizo sentir un pequeño escalofrío. Era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «Hola, sobrina. ¿Todo bien?», me preguntó mientras se secaba las manos con un trapo. «Sí, todo bien. Mamá me pidió que trajera esto», respondí dejando el pastel sobre la mesa. «Gracias. Siempre tan servicial», dijo con una sonrisa que por alguna razón me pareció diferente esta vez. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo trataba de pensar en algo que decir, pero mi mente estaba en blanco. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «¿Quieres un café? Todavía tengo algo de tiempo antes de que empiece la fiesta». «Claro, ¿por qué no?», acepté. Más por curiosidad que por otra cosa nos sentamos en la mesa y comenzamos a hablar de cosas triviales. El clima, la familia, el trabajo. Pero yo no podía evitar mirarlo de reojo buscando alguna pista sobre su misterioso encanto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había notado antes, la forma en que hablaba Antonio. Tenía una voz profunda y calmada, y cada palabra que decía parecía estar cuidadosamente elegida.
No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había una seguridad en su tono que de alguna manera resultaba hipnótica. ¿Todo bien?, preguntó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, todo bien, respondí sintiendo que me ruborizaba. Pareces distraída. ¿Hay algo que quieras decirme?, comentó con una sonrisa. Por un momento estuve a punto de confesarlo todo, pero me detuve. No era el momento. No todavía. Así que sacudí la cabeza y cambié de tema. No nada. Solo estaba pensando en lo mucho que ayudas a todos. Siempre estás haciendo algo por alguien. Bueno, me gusta ayudar, gusta. Además, nunca sabes cuándo podrías necesitar que alguien te devuelva el favor, dijo con un guiño que me hizo sentir un nudo en el estómago. Esta fue la primera de muchas visitas a la casa de mi tío. Cada vez que iba me acercaba un poco más, entendía un poco más, y a la vez sentía que él también se daba cuenta de mis intenciones, aunque nunca decía nada al respecto. Hasta que finalmente algo inesperado sucedió. Fue un viernes por la noche. Había llevado unos libros que mi mamá quería devolverle, y me quedé un rato para conversar. La casa estaba tranquila, y Antonio parecía más relajado de lo habitual. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a charlar como siempre. Pero esta vez la conversación tomó un giro en un sentido más personal. Antonio empezó a hablar sobre su pasado, algo que nunca había hecho antes. Me contó que cuando era joven era muy inseguro y que eso lo había llevado a aprender a leer a las personas, a entenderlas de una manera que muy pocos. La clave no está en cómo te ves, sino en cómo haces que las personas se sientan a tu alrededor, dijo mientras me miraba fijamente con esos ojos oscuros y profundos. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Era como si me estuviera dando una lección que iba más allá de lo superficial, pero también era como si supiera exactamente lo que yo estaba tratando de averiguar. ¿Acaso me estaba desafiando o solo me estaba mostrando un lado de él que nadie más conocía? Esa noche, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Las semanas pasaron y mis visitas a la casa de mi tío se volvieron más frecuentes. Cada vez me sentía más cómoda con él y al mismo tiempo más confundida. Había algo en su presencia que era imposible de ignorar, algo que me atraía de una manera que no quería admitir. Fue durante una de esas visitas que finalmente sucedió algo que cambiaría todo. Era un sábado por la tarde, y Antonio estaba en el jardín trabajando en unas plantas que había comprado recientemente. Me unió a él ofreciendo ayudarlo más por tener una excusa para estar cerca que por otra cosa. Mientras trabajábamos, la conversación fluyó de manera natural, pero con un trasfondo de tensión que ambos podíamos sentir. «Sabes, siempre he pensado que tienes un espíritu curioso», dijo de repente sin levantar la vista de las plantas. «¿A qué te refieres?», pregunté tratando de sonar casual. «Aunque mi corazón late con fuerza, siempre estás buscando respuestas, tratando de entender cosas que otros ni siquiera se molestan en cuestionar», respondía finalmente, mirándome con una expresión que me hizo sentir expuesta por un momento. No supe qué decir. Era como si él hubiera puesto en palabras exactamente lo que yo estaba sintiendo. Pero antes de que pudiera responder, Antonio se levantó y se sacudió la tierra de las manos. «Es admirable, Camila, pero también puede ser peligrosa si no tienes cuidado», agregó con un tono que me dejó más intrigada que nunca. Esa noche no pude sacarme sus palabras de la cabeza. Era evidente que él sabía más de lo que estaba dejando ver. ¿Acaso estaba probándome o simplemente jugaba con mi curiosidad? Fuera lo que fuera, estaba funcionando. Mi interés por él había crecido a un nivel que ya no podía ignorar. El punto de no retorno había llegado. Una semana después, era tarde y Antonio me había invitado a quedarme a cenar. La atmósfera en la casa era diferente esa noche, más íntima, más cargada de algo que no podía definir. Estábamos en la sala hablando y riendo como siempre cuando de repente él cambió el tema de conversación. «Mila, ¿por qué realmente vienes a verme tan seguido?», preguntó con una expresión serena pero penetrante. La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento consideré mentir, inventar alguna excusa, pero algo en su mirada me hizo cambiar de opinión.
Él merecía la verdad. ¿Por qué quiero entenderte?, admití sintiendo que mi rostro se calentaba. ¿Entenderme? ¿A qué te refieres? ¿Qué tienes a eso que hace que todas esas mujeres se enamoren de ti? No lo entiendo, y quiero saber por qué. ¿Qué es lo que tienes, Antonio? Hubo un silencio largo y tenso. Antonio me miró fijamente como si estuviera evaluando mis palabras. Finalmente sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa que decía mucho más de lo que sus palabras podrían decir. Camila, hay cosas que no pueden explicarse con palabras. Tienes que experimentarlas para entenderlas. Su respuesta me dejó sin aliento. Era como si me estuviera invitando a cruzar una línea que nunca antes había considerado cruzar, pero en el fondo sabía que ya había tomado mi decisión. Esa noche, algo en mí cambió para siempre. Al día siguiente volví a su casa, pero esta vez, la dinámica entre nosotros era diferente. Había una tensión palpable en el aire, una energía que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras él me servía una taza de café, nuestras manos se rozaron brevemente, generando un momento de incomodidad inesperada. «Tienes manos frías», comentó rompiendo el silencio. «Sí, tal vez es el clima», respondí tratando de sonar casual, aunque mi voz estaba ligeramente temblorosa. Antonio no respondió. En cambio, me miró fijamente como si estuviera buscando algo en mi expresión. Fue entonces cuando lo sentí. El momento en que todo cambió. Sin pensarlo, di un paso hacia él, reduciendo la distancia entre nosotros. En ese instante sentí que las dudas que llevaba acumulando finalmente encontraban respuesta, aunque esto me dejara con más preguntas. Y entonces ocurrió algo que llevaba semanas anticipando. Fue un momento lleno de emociones intensas, algo que me hizo sentir viva de una manera inesperada y desconcertante. Pero también había una sensación de peligro, de estar cruzando una línea que no tenía regreso. Cuando finalmente cada uno tomó distancia, dejando que el silencio llenara la habitación, era evidente que algo en nuestra relación había cambiado de forma irreversible. Esa noche, mientras regresaba a casa, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. ¿Había hecho lo correcto o había cometido un error del que me arrepentiría para siempre? Al día siguiente intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que pensaba en él sentía un nudo en el estómago. Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. No pasaron ni 2 días antes de que recibiera un mensaje inesperado de Antonio. Era breve y directo como siempre lo había sido. «Camila, creo que debemos hablar. Ven a casa cuando tengas tiempo». El mensaje me corropse, hizo sentir una mezcla de emociones, nerviosismo, anticipación y también algo de miedo. Había notado algo. ¿Mi mamá? Alguien más. No estaba segura de lo que él quería decir, pero sabía que tenía que ir. Esa misma tarde me dirigí a su casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegué, Antonio estaba esperándome en la sala sentado en su butaca favorita. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz que entraba a través de las persianas. Su expresión era serena, pero había algo en su mirada que me puso en alerta. «Camila, puedes sentarte», dijo señalando el sofá frente a él. Me senté sin decir una palabra, esperando que él comenzara a hablar. Antonio se tomó un momento como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Lo que pasó entre nosotros?», comenzó, pero luego se detuvo, clavando su mirada en la mía. Antes de que pudiera continuar, tomó mi mano con firmeza, provocando una sensación de confusión y anticipación que me dejó inmóvil. El ambiente entre nosotros se volvió más cargado, y antes de darme cuenta, estábamos envueltos en una cercanía que hablaba más que las palabras. Mi mente quedó atrapada en el momento sin poder apartarme. La habitación parecía detenerse hasta que un ruido seco nos sacó de nuestra burbuja. «¿Qué demonios están haciendo?», una voz desde la puerta. Mi corazón se detuvo. Clara, la esposa de Antonio, estaba parada allí con el rostro descompuesto por el shock y la furia. Su mano sostenía las llaves que había dejado caer al suelo. «Así que esto es lo que hacen cuando yo no estoy en casa».
clamó su voz rompiéndose entre gritos y lágrimas. ¡Clara! Antonio intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Clara avanzó hacia nosotros, su mirada alternando entre él y yo. No había palabras suficientes para justificar lo que había sucedido. «Clara, espera», exclamó ella levantando la mano para bofetearme. El sonido resonó en la habitación, dejándonos a ambos en completo silencio. «Tú y esta niña me han estado viendo la cara todo este tiempo», gritó señalándome con el dedo. Yo intenté hablar, disculparme, pero las palabras no salían. Mi garganta estaba seca y el peso de su mirada me hacía querer desaparecer. «Quiero que te largues de mi casa ahora mismo», clamó Clara. «Antonio, recoge tus cosas y vete también. No quiero volver a ver a ninguno de los dos». Antonio frunció el ceño. Su expresión había cambiado, endureciéndola con un tono bajo pero helado. «Nunca fuiste más que una distracción. Si pensaste que esto significaba algo para mí, estás equivocada. Esto fue un error y quiero que lo olvides». Sus palabras fueron un golpe que me dejó sin aire. Aunque quería responder, mi voz no salió, y el silencio lo llenó todo. Mi mente se nubló mientras lo veía alejarse, llevándose con él cualquier rastro de lo que había sido Clara. Aún temblando, me miró con una mezcla de desprecio y lástima. «¿Y tú?», dijo con su dedo apuntándome como una sentencia. «Espero que esto te sirva de lección. Sal de mi casa ahora». No hubo gritos ni súplicas. Apenas pude recoger mis cosas y salir. Caminé sin rumbo, sintiendo el frío de la noche y el peso de mis propias decisiones. Las palabras de Antonio resonaban en mi mente como un eco cruel. «Nunca fuiste más que una distracción». Esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, las lágrimas finalmente cayeron con fuerza. Había perdido todo, Antonio, la confianza de mi familia, y también una parte de mí misma que nunca volvería a ser igual, pero sabía que tenía que seguir adelante aunque el camino fuera oscuro y lleno de dolor. A veces los errores nos enseñan lecciones que no queremos aprender, y esta era una de esas veces. No había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era enfrentar las consecuencias y encontrar la manera de reconstruirme pieza por pieza. ¿Te sorprendió la historia de hoy? Entonces no querrás perderte lo que sigue. Dale un me gusta si te intrigó y suscríbete para seguir explorando los secretos más impactantes. Haz clic en el siguiente video y mantente al borde de tu asiento con nosotros.